Están truqueando con los votos de Eliezer Molina, y si no están truqueando, están intentando truquear con los votos de Eliezer Molina. Independientemente de si Eliezer Molina sale o no sale legítimamente con los votos que realmente tiene y que la gente le dio a través de nominación directa, eh, si no sale, legítimamente si no sale, habrá la sombra durante 4 años de que el PNP le impidió a Eliezer Molina entrar al Senado por acumulación vía nominación directa. De eso no hay duda. Ya lo que se ha creado, el ambiente que se ha creado con ese proceso de conteo de votos, ya ha sembrado dudas, ya ha manchado el proceso en la Comisión Estatal de Elecciones, y no hay duda de que hay una impresión generalizada de que el PNP no quiere que Eliezer Molina entre al Senado y ocupe una banca. Así que independientemente de si entra, si no entrara, porque realmente no entra, no tiene los votos, siempre va a quedar la duda. Y ya el proceso está ensombrecido y ya hay una impresión generalizada de que se truqueó con esta votación. Y en la política hay algo que se llama legitimación, legitimidad. Y no importa el proceso se lleve a cabo de la forma ordenada y correcta, si el pueblo no legitima el proceso, si para el pueblo no es válido el proceso, y un proceso o unos políticos o unos funcionarios o unos oficiales del gobierno carecen de legitimidad pública, es bien difícil, será bien difícil para ese funcionario, para ese oficial, ejecutar sus funciones durante los 4 años. Lo vimos con Ricardo Rosselló durante los 4 años, y provocó su histórica salida de la administración. Así que yo creo que el llamado en este momento es a que acaben el proceso de Eliezer Molina. Si entró, entró, y si no entró, no entró. Hasta el momento, hasta esta mañana, tenía 64,000 votos adjudicados ya a él. Quedaban 16,000 votos por adjudicar, unos votos en controversia. Se presume que algunos votos van para Rafael Bernabe, que era el candidato por nominación directa de Victoria Ciudadana. Y Eliezer necesita 67, 70,000 votos para entrar al Senado por acumulación. Se asume que si los votos están rompiendo en un 97% a favor de Eliezer Molina, que él va a entrar. Entonces yo creo que es momento de que el PNP y Aníbal Vega Borges, particularmente el comisionado electoral del PNP, deje de estar dándole vueltas al asunto. Deje de estar dándole vueltas al asunto. Si entra, entra, y si no entra, no entra. ¿Y cuál es la controversia aquí? Se trata de una candidatura por nominación directa. Es una candidatura totalmente atípica, no es regular en nuestro proceso político electoral, y si él sale electo sería la primera vez que un funcionario, que sale alguien electo vía nominación directa a un cargo público. El último fue Ricardo Rosselló como delegado congresional de la estadía, pero sabemos que esos cargos eran inoficiosos, no eran cargos que realmente supusieran una diferencia en la ejecución de la política pública en el gobierno de Puerto Rico. Estamos hablando de los rangos constitucionales, de los cargos constitucionales, como lo es el de un legislador. Si Eliezer Molina sale, se convierte en el primer legislador electo por nominación directa. Y detrás de todo esto, lo que hay es una controversia que sin duda es legítima. Lo que pasa es que yo creo que se están tardando demasiado en dilucidarla. El elector, para votar por una persona a través de la columna del write-in o nominación directa, tiene que escribir el nombre en el encasillado, en este caso Senado por acumulación, y marcar el cuadro con el voto. ¿Qué pasa? Mucha gente pues no escribe el nombre correctamente, ¿verdad? Y escriben Eliezer con C, acentos donde no van, o se confunden de apellidos, se les olvida una letra. Hay distintas formas en las que el elector quizás puede escribir el nombre que se equivoque. Pero eso no es razón para no adjudicar el voto a Eliezer Molina. ¿Por qué? Porque ya el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha decidido que lo que cuenta aquí es la intención del elector. La intención del elector. Y ese es un concepto que, recuérdenlo mucho, porque es un concepto que vamos a estar escuchando bastante en las próximas semanas si este caso llega a los tribunales. Los tribunales, y será interesante ver cómo los tribunales resuelven en esta coyuntura, porque en el 2020 hubo una controversia similar en la alcaldía de Guánica, donde un candidato a la alcaldía de Guánica por poco sale electo vía nominación directa, y el Tribunal Supremo validó una serie de variaciones en la escritura del nombre. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo dice que lo que hay que validar es la intención del elector. Así que si escribió Eliezer con C,
si le puso un acento en una letra donde no va el acento, si se le olvidó la L, si escribió Eliezer Pérez, pues mire, esos son momentos para que la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones decida, analice y decida que se cumple la intención del elector. No hacerlo sería burlar el proceso. Y aquí eso ya está requete decidido. El tema de la intención del elector lo recordamos en el 2004 con el caso de los Pibazos. En el 2004, para hacer un poco de historia, Aníbal Acevedo Vilá corre para la gobernación, Pedro Rosselló corre para la gobernación tratando de regresar a la política partidista, y hubo una serie de electores, muchos electores que votaron bajo la insignia del PIB y le votaron al lado a Aníbal Acevedo Vilá y por otro candidato a comisionado residente. Y ahí hubo una gran controversia porque al fin de cuentas estaba poniendo tres cruces en una papeleta donde solamente se pueden poner 2. Después enmendaron la ley electoral y corrigieron ese asunto, pero hubo una gran discusión en aquel momento sobre la intención del elector y se adujo que la intención del elector en aquel momento era votar bajo la insignia del PIB para dejar inscrito al PIB como franquicia electoral, pero darle el voto al candidato a la gobernación del Partido Popular y a otro candidato a comisionado residente que no era el candidato del PIB. Eso se decidió ya. Así que la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones tiene que tomar en cuenta la intención del elector, no importa cómo esté escrito. Y Aníbal Vega Borges yo creo que está luciendo muy mal en esta etapa final del escrutinio general. Estamos a ley de varios días de que llegue el 31 de diciembre, la fecha en la que se supone que la Comisión Estatal de Elecciones emita las certificaciones a los ganadores de esta elección general, cosa que no ha ocurrido a pocos días de que ocurra la juramentación y la toma de posesión. Y yo creo que Aníbal Vega Borges ha hecho y ha estado exhibiendo un papelón en este proceso del escrutinio general con respecto a Eliezer Molina. Que yo no sea fanático del estilo de Eliezer Molina o que mucha gente no sean fanáticos del estilo de Eliezer Molina, mire, eso no es problema. La gente votó por él, mucha gente cree en eso. Si Eliezer Molina llega ya al Senado y exhibe una conducta, que es lo que muchos, ¿verdad?, anticipan o temen, exhibe una conducta que sea indecorosa, irrespetuosa a la formalidad y a la seriedad de un cuerpo legislativo, la legislatura tiene mecanismos y tiene procesos éticos, disciplinarios para atender ese asunto, pero no dejarlo entrar desde ahora por eso es un escándalo. Es un escándalo. Y yo creo que Eliezer Molina tiene que ir al tribunal, tienen que llevar esto hasta las últimas consecuencias y ojalá los tribunales sean consistentes con lo que ha sido su interpretación y su definición de lo que es la intención del elector. A fin de cuentas, este próximo jueves es la toma de posesión. Y la toma de posesión no solamente juramenta el gobernador, en este caso la gobernadora electa, juramentan los legisladores, los miembros de la Asamblea Legislativa. Aunque la sesión legislativa no empieza hasta el 13 de enero, juramentan los miembros de la Asamblea Legislativa. Y para el jueves que viene tienen que estar certificados todos los ganadores, porque tienen que juramentar. Y el 13 de enero, cuando se componga la Asamblea Legislativa en la sesión inaugural de este cuatrienio, pues esa sesión inaugural es sumamente importante, más allá del protocolo y más allá de la rimbombancia de la ceremonia. En esa sesión inaugural ocurre una cosa importantísima. Se escoge al liderato legislativo, presidencia, vicepresidencia, portavocía de todos los partidos y otros cargos. Presidencias de comisiones quizás se pueden decidir ese día, etcétera. Se aprueba el reglamento que va a regir, ojo con eso, se aprueba el reglamento. Si entra Eliezer, ojo con un reglamento que sea restrictivo al estilo de Eliezer Molina. Se aprueba el reglamento y se aprueban otras tantas cosas. Los reglamentos se cambian de cuatrienio en cuatrienio y el reglamento son detalles clericales y detalles del día a día, de la operación diaria de la Asamblea Legislativa. Y ese día
quienes escogen el liderato legislativo, aunque usted y yo ya he escuchado que Tomás Rivera Schatz será el presidente del Senado y Johnny Méndez será el presidente de la Cámara y que ya están escogidos las vicepresidencias y las portavocías de la mayoría, realmente no es así, técnicamente, aunque sea lo que vaya a ocurrir eventualmente, pero técnicamente son los miembros del cuerpo legislativo los que votan por el liderato legislativo. Obviamente, si el PNP tiene mayoría en Cámara y Senado, pues tendrán la mayoría para escoger a su liderato, a la presidencia, a la vicepresidencia, a las portavocías. Pero si no tienen la mayoría o se activa la ley de minoría o hay una situación que provoque que algún legislador de la mayoría se moleste porque no le dieron lo que se le prometió y no vote, pues entonces ahí se le puede ver la cosa fea y ahí es que las minorías entran en acción en un proceso de selección del liderato legislativo. Así que no es poca cosa la elección o no elección de Eliezer Molina. Y yo creo que más allá de Eliezer Molina estar levantando banderas sobre la escandalosa forma en la que la Comisión Estatal de Elecciones está manejando los votos a su favor vía nominación directa, también él debe ser más astuto en este sentido. Yo me imagino que lo está haciendo. Debe ir articulando una agenda legislativa. Porque si es electo senador, allí se va a legislar. Allí se va a legislar. Y yo creo que lo que no debe ocurrir con Eliezer es que vaya allí diariamente a formar griterías o a interrumpir los procesos, aunque para alguna gente eso es legítimo, ¿verdad? Y eso es parte de la democracia y ser disrupt los procesos sea parte de la democracia, pero debe ir con una agenda legislativa que también le diga a la gente que él tiene un propósito de estar allí, más allá de caerle encima al liderato legislativo, de fiscalizar, de decir por qué los otros son unos corruptos. Debe ir con una agenda legislativa, sobre todo en lo que es su agenda y su misión y lo que ha sido su tema durante tantos años en las luchas ambientales. Yo creo que el tema de las zonas marítimo terrestres es un tema que se debe atender en legislación y yo creo que Eliezer Molina, si entra al Senado, debe buscar la forma de adelantar legislación. Él es solo, él es minoría. ¿Cómo se logra eso? Negociando. Y hay que negociar en los parlamentos en el mundo entero, hay que negociar. En todos los parlamentos del mundo hay que negociar. Las minorías y las mayorías tienen que negociar. Dame esto y yo te doy esto. Ah, tú quieres este voto para este proyecto de ley que para mí, aunque no es bueno, no es altamente ofensivo y no es detrimental para el país, bueno, pues yo te doy el voto, pero tú me adelantas este proyecto de corte de índole ambiental y lo movemos. Ese tipo de legislación, si Eliezer Molina llega a la legislatura con ese tipo de estilo, yo creo que podría estar varios cuatrienios en la Asamblea Legislativa como el legislador postestandarte del tema ambiental. Si no, si va por todo lo contrario, pues yo creo que toda esta lucha que está haciendo para entrar a la Asamblea Legislativa pudiera verse tronchada rápido cuando le apliquen a los reglamentos y lo saquen del hemiciclo y de la sesión por gritón y por formar revoluciones allí en la Asamblea Legislativa. Pero aquí lo fundamental y lo que tenemos que estar pendientes este fin de semana, hoy y este fin de semana, es que la Comisión Estatal de Elecciones, la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones, tienen que respetar la intención del elector. Porque aquí se nos va la vida. Eliezer Molina puede ser el caso de hoy, pero mañana vendrán otros. Y si Eliezer Molina rompe con su elección, con este mito de que es imposible entrar a un cargo público a través de nominación directa, incluyendo la gobernación, pues veremos más casos de personas que se atrevan a correr vía nominación directa en las próximas elecciones. Y es importantísimo que el proceso que se está llevando a cabo ahora sea transparente, sea justo y que cualquier intención de truqueo, cualquier intención de truco sea develado, sea descubierto, sea denunciado y que los tribunales en su momento, cuando llegue este caso al tribunal, no le den paso respetando la intención del elector.